¿Qué piensan de ese tema de control y qué piensan de esas mejores prácticas contra la madurez que puede tener mi organización en asumirlas? Es muy cierto, Jorge, lo que mencionas respecto a esa resistencia al cambio muchas veces viene de las cabezas de las organizaciones, ¿no? No necesariamente la cabeza principal, pero sí cabezas de diferentes áreas de la organización son las que se resisten al cambio. Por ejemplo, un tema común son la automatización de los workflows de aprobación, ¿no? De repente que tú dices, bueno, un workflow de aprobación en donde se tiene que aprobar un gasto de viaje. Entonces, me ha tocado trabajar, por ejemplo, trabajé en EDS, tú recordarás ahí en los 90s, en donde el SBU president de cada región aprobaba los workflows, ¿no? Entonces yo aprendí que ciertamente si la cabeza estaba de acuerdo en automatizar un proceso y participaba, pues si la cabeza participa, de ahí para abajo todo el mundo va a participar. Pero si cuando estás diseñando el flujo de cualquier proceso, resulta que te dicen, no, ni se te ocurra, o sea, que el jefe no se va a meter, el jefe le va a dar su password a la secretaria para que ella haga la aprobación, ahí estamos en problemas, ¿no? Entonces, ese es un tema en el que realmente nos encontramos. Respecto a las implementaciones de, ¿cómo le llamaste? Las implementaciones rápidas o que se van a hacer de manera más sencilla, ¿no? Como vienen en la caja. Yo realmente he visto que funciona si es una implementación que es rápido, que entregas alguna funcionalidad que te deja, pero realmente no es algo que personalmente me gusta recomendar. O sea, realmente las herramientas, estos habilitadores tecnológicos, tienen muchísimo que ofrecerte para que hagas una inversión de tal tamaño y digas, a mí implementalo con la mejor práctica, porque a lo mejor deja de ser mejor práctica cada 4 meses. SuccessFactors, por ejemplo, actualiza sus funcionalidades cada 4 meses. Entonces, si tú dices, pues que yo implementé las mejores prácticas, pues la mala noticia es que si ya pasaron 4 meses, ya no tienes la mejor práctica. A lo mejor pusiste una buena práctica, pero esto está evolucionando, como lo menciona Milcar, constantemente, ¿no? Hay novedades en el tema de informática constante, ¿no? Sí, bueno, yo creo que una cosa que es bien importante en esta parte de sí va a ser el sponsor va a ser fundamental, pero no es lo único que juega. En esa parte cultural que mencionaba Rodolfo, una de las cuestiones más importantes que va a entrar va a ser el término de adopción. Cuando nosotros estemos implementando un nuevo sistema de recursos humanos, una herramienta para un proceso, porque no puede ser a veces para todo. Tenemos que seleccionar estratégicamente cuáles van a ser mis banderas dentro de dicho proyecto, dentro de dicha inversión. Entonces, una de las cosas que va a jugar más importancia va a ser la parte de adopción. Y dentro de esa adopción va a ser identificar quiénes van a ser los que jueguen este rol del champion del cambio, que usualmente es la parte gerencial, y esa parte del medio es la que va a tomar un rol súper importante ahora en las cuestiones de recursos humanos. De hecho, se está volviendo tendencia, pero ahora cada vez más, porque aunque todo esto sea más personalizado o con la mejor experiencia del usuario, finalmente esta parte de alineación del sponsor junto con los que van a ser sus champions para la adopción va a ser importantísimo en la parte de cómo vamos a generar resultados, porque es este gerente el que va a poderlo medir, el que va a poder mapear las eficiencias, el que va a poder venir y sacar una diferencia y decir, bueno, sí estoy teniendo un ROI de esto y no nada más es una situación de exposición o de levantar una bandera que estamos cambiando o simplemente estamos sustituyendo sistema. Eso va a ser la diferencia. Detectar muy bien cuáles van a ser estos campeones de este cambio, los habilitadores o facilitadores que nos van a transformar internamente, y si te apoyas de un externo, ellos te van a ir diciendo en un 80%
lo más fácil es adoptar esa mejor o esa buena práctica que traen los propios sistemas de información que existen, pero en un 20 siempre debes de saber que tú eres el propietario y que tú eres el que lo va a manipular y que lo va a mover y que tú controlas ese flujo de cómo va tanto la información como la decisión. Entonces creo que ahí es donde se amarran todas las partes, ¿no? Creo que esa es la parte interesante cuando nos metemos a proyectos de implementación en recursos humanos, sea el área que sea de recursos humanos, que es muy amplia, cada vez más amplia. Sí, iba a comentar, digamos, normalmente las organizaciones cuando quieren implementar un sistema de tecnología de recursos humanos están pensando en control, en implementar controles. De hecho, pues es parte, digamos, intrínseca de la adopción de un nuevo sistema el tener ciertos controles que permitan eficiencias en los procesos y que podamos de alguna manera tener mejores resultados. El tema es, yo creo que aquí fundamental es cómo podemos permear en la organización este manejo del cambio que permita que la gente adopte estos cambios y no los vean solamente como un control que la organización quiere simplemente por el control mismo, sino porque evidentemente te va a dar un resultado, te va a dar una información o digamos, vas a tener más elementos para la toma de decisiones y para hacer más eficiente tus procesos. Entonces, sí tenemos que tener muy claro, porque es así, yo al menos así lo veo, que sí estamos estableciendo controles que tal vez la organización no tenía y que ahora requiere. Ahora, estos controles realmente tendrán un valor agregado. Eso es importante analizarlo y que podamos contestar esa pregunta en términos de eficiencia y eficacia para tener mejores resultados, o a lo mejor estos controles de plano, pues no los necesitamos y solamente estamos creando burocracia. Eso también hay que tenerlo claro, ¿no? Y definitivamente, como dice Amílcar, y en mi experiencia he vivido procesos exitosos y yo no tantos, necesitamos agentes de cambio, necesitamos, digamos, líderes en ciertas partes de la organización que podamos apoyarnos en ellos para que el manejo del cambio y la implementación de los sistemas pues sean exitosos. Recursos humanos por sí mismo no lo puede lograr. Necesitamos definitivamente tener un equipo de líderes, de agentes de cambio en diferentes áreas de la organización que van a ser afectadas, que puedan de alguna manera ayudarnos con esta parte de implementar y de poderlo permear a todos los niveles de la organización.